Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues hoy traemos a este pleno la última reforma educativa del PSOE. Y al PSOE le tenemos que dar la enhorabuena, porque ha conseguido algo que parecía muy difícil, que era empeorar la anterior ley educativa. Empeorar esa ley educativa. Y en todo caso, quiero empezar diciendo que la ley CELA es una más, tal vez la peor, pero una más de esa larga lista de reformas educativas que se produce en este país cada vez que hay alternancia en el Gobierno. Una ley que sustituye a la anterior y que, conforme a la tradición de este país, será sustituida probablemente en cuanto cambie el Gobierno. Y es que el PSOE y el Partido Popular han sido incapaces en 40 años de consensuar una ley educativa estable, una ley educativa sensata y eficaz, y alejada de intereses partidistas. Una ley que tuviera las luces largas, una ley que tuviera una vigencia larga, más allá del tiempo. Es el mayor fracaso del bipartidismo que hemos vivido en nuestro país y lo han pagado generaciones de alumnos españoles y de Castilla-La Mancha. Pero es que esta nueva ley es especialmente tóxica, porque es la ley producto del pasteleo del PSOE con Pablo Iglesias y los partidos separatistas. La ley CELA ataca la libertad educativa y busca eliminar tanto la educación concertada como la educación especial, además de marginar el uso del español en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en aquellas comunidades que así lo deseen. Si la ley Wert era mala, la ley CELA podemos decir que es aún peor. No garantiza ni la calidad, ni la igualdad, ni la equidad. Deja en manos de los centros y de las comunidades autónomas la cantidad de suspensos con las que los alumnos pueden promocionar y titular, y permitiendo, como no, la politización de la inspección. Rebajan los criterios de exigencia y permiten pasar de cursos sin límite de suspensos para falsear así las cifras de fracaso escolar. Europa nos ha advertido ya muchas veces que las cifras son muy preocupantes. España está en números rojos en materia de abandono escolar temprano y si hablamos de Castilla-La Mancha, pues superamos en varios puntos este porcentaje. Y en lugar de tomárselo en serio, en lugar de hacer una buena ley por consenso para revertir estos problemas, que debería ser el objetivo principal de una ley educativa, pues ¿qué hemos hecho? Pues nada, rebajar los límites de nivel, el nivel, para que todos pasen de curso. Y buen ejemplo de ello es el artículo 28, el cual es una consecución de normas para que si no se aprueba a la primera, se aprueba a la segunda o se pueda aprobar en cualquier momento y si no, pues por decisión del equipo directivo. Y es muy grave que intentemos engañar a la Unión Europea, que ya nos ha advertido y que no nos lo tomemos en serio. Pero es mucho peor el mensaje que se está enviando a nuestros hijos. ¿Para qué estudiar si puedes pasar sin aprobar? ¿Qué mensaje le estamos dando a esos alumnos que se esfuerzan, que creen en el mérito? ¿Qué mensaje? Si aquí aprueba absolutamente todo el mundo. ¿Qué les estamos diciendo y qué mensaje para el futuro? Nos oponemos a la ley CELA porque su tramitación ha sido inoportuna y de dudosa garantía democrática, porque supone la demolición del sistema educativo, porque comporta una peligrosa bajada del nivel y porque conlleva la coacción de derechos fundamentales. Es más, se empezó a tramitar en la legislación anterior, no ha sido revisada en la posterior, no ha habido negociación con los agentes implicados y ahora leo en las noticias que se va a llevar su debate, que estaba previsto para febrero, para el próximo 23 de diciembre, porque queremos acabar cuanto antes y queremos hacerlo junto con los presupuestos pues, para que pase la polémica suscitada. Porque esta ley tiene muchos puntos en común con la ley Wert, sí, tiene puntos en común. Crea discordia social, no ha habido diálogo social y la gente ha tenido que salir a la calle. Hemos tenido que salir muchos padres a la calle para defender la libertad educativa y el derecho a la educación que tienen nuestros hijos y la libertad
de elegir el centro y el modelo educativo que tenemos los padres, porque sí que está reconocido. El artículo 27 expresamente no lo recoge, pero hay numerosa jurisprudencia que nos dice que ese derecho existe. ¿Y por qué decimos que esta ley es un ataque a la libertad educativa? Pues precisamente porque la ley CELA elimina el concepto de demanda social y lo sustituye por el de programación. Una programación modo Podemos, modo estilo dictadura bananera, donde el Gobierno decide a qué colegio deben ir nuestros hijos por el lugar en el cual viven y no por el proyecto educativo que les convenga. No tienen por qué decidir, no tienen, según este Gobierno, ningún derecho los padres sobre qué modelo educativo quieren elegir. Y esto es una injusticia en términos generales, pero es una canallada en particular para los niños que tienen necesidad de acudir a centros de educación especial. El Gobierno de España identifica inclusión con escolarización ordinaria. Y sí, la inclusión se puede conseguir a través de la escuela ordinaria, pero cuando existen los medios, muchos recursos, y en la actualidad los padres, al comienzo de curso, cuando les comunican con qué servicios o qué personal van a contar sus hijos, muchos de ellos tienen que ir a la Consejería de Educación o a la delegación correspondiente, y lo sé de buena mano, para poder pedir y suplicar que esos recursos existan, porque no existen y porque no son suficientes. Ciudadanos respeta y apoya la elección de los padres que prefieren que sus hijos se matriculen en la escuela ordinaria, por supuesto, pero también la elección de quienes prefieren la educación especial o que la necesitan. ¿Cuántos padres no han tenido que ir a un colegio de educación especial porque el centro directivo le ha dicho que era la alternativa, sin más justificación y sin más posibilidad de recurso? Una duda que tengo, y a lo mejor ustedes me la pueden responder, es qué le pasa al Partido Socialista con la educación concertada. Miren, en Castilla-La Mancha, además aprovecho para saludar a miembros de CONCAPA que nos acompañan hoy, hay 58.000 alumnos de escuela concertada. Yo no sé si es que el Partido Socialista cree que son millonarios o que son una élite o que es algo que hay que eliminar, pero evidentemente esta ley, que no lo dirá tan claramente, pero en ella subyace la idea de acabar poco a poco con la escuela concertada y con la elección de los padres. Ellos, los que acuden a escuelas concertadas, son familias normales, no son multimillonarios, clase media, trabajadores. Les han contagiado el sectarismo sus socios de Podemos. Ahora el PSOE piensa que el mundo se divide en buenos y malos. Los buenos van a la pública y los malos van a la concertada y a la privada. Y les voy a dar una mala noticia, señores del Partido Socialista, no es así. Pero es que además su ley es mala para la educación pública, porque ni eso lo arreglan. Deben de dejar de utilizar la educación para dividir a la sociedad, como ya han hecho con otros temas, con la lucha de los derechos LGTBI, por ejemplo, como hacen absolutamente con todo lo que tocan. Las familias de la concertada y las familias de la educación especial tienen todo el derecho a elegir el modelo educativo que quieran para sus hijos. Y no puede ser que su libertad se vea restringida porque a Pedro Sánchez le interesa mucho un nuevo pasteleo con sus socios, con los separatistas, con Podemos y con los que repitió una y mil veces que no iría a ningún sitio y que no pactaría absolutamente nada. Si ustedes se quieren dejar caer por la pendiente de sus pactos con los nacionalistas radicales, pues muy bien, pero no lastren la educación de nuestros hijos, porque no vamos a permanecer callados. Ciudadanos ofreció alternativas al Partido Socialista. Ofreció alternativas para los presupuestos y para que no tuvieran que pactar esa enmienda que Esquerra Republicana les ponía encima de la mesa y que ustedes tan gustosamente han aceptado. Esto es así. Precisamente por esos acuerdos con nacionalistas, esta ley supone un vaciado de competencias de la alta inspección educativa, un grave problema que vamos a tener y sufrir muchos. Su mercadeo con los nacionalistas tiene su principal consecuencia en el tachado del español como lengua vehicular.
En las regiones donde mandan los nuevos socios del PSOE eliminan la condición de lengua propia, con lo cual el español pasa a ser lengua impropia. Y me dirán, en Castilla-La Mancha no tenemos lengua cooficial, ¿va a seguir siendo el castellano? Sí, pero muchos castellano-manchegos pueden ir a otras comunidades y tendrán que estudiar sus hijos, sin saber absolutamente nada, en el idioma que se les diga. Y esto ya viene ocurriendo, esto no es nada nuevo. En Cataluña, y nos lo comentan muchas personas que viven allí, sus hijos no pueden estudiar en castellano. No pueden elegir la lengua oficial de este Estado al estudiar en Cataluña. Ya es así, es un hecho. Eso es así y es tan claro. Y ahora pretendemos extenderlo. ¿Quién forma guetos? Los guetos de comunidades en pequeñas regiones que desprecian el castellano a quienes lo hablan y a la multitud de sus regiones. Esta ley, en definitiva, atenta contra todos los estamentos de la comunidad educativa porque no se ha hecho pensando en los docentes, ni en los alumnos, ni en los padres, ni en las familias. Se ha hecho única y exclusivamente pensando en criterios políticos. Es el pago por adelantado a Bildu y Esquerra por el apoyo a los presupuestos y no hay más historia. Por eso esta no es la ley CELA. Yo sé que la consejera me dirá que es la LOMLOE y que habría que llamarla técnicamente así dentro de una institución. Pero mire, la podríamos calificar como la ley de Iglesias, Rufián, Lastra, Torra, Otegi, porque se ha hecho para contentarles a ellos, despreciando al resto de regiones como Castilla-La Mancha. Y cuando una ley educativa se hace para contentar a los enemigos del consenso, de la igualdad, de la libertad, pues así sale la ley. Una ley hecha desde el sectarismo y contra el consenso, porque aquí no ha habido consenso. Y a las noticias me remito, puesto que son numerosos los sindicatos que han dicho que no se les ha llamado para pedirles opinión, sino cuando ya estaba redactada. Se ha hecho desde el interés electoral y contra los criterios técnicos y profesionales, corriendo y en medio de una pandemia, cuando estábamos confinados, cuando estábamos y estamos tan preocupados por la pandemia, cuando los colegios han tenido que reconstruirse, reinventarse. Cuando estábamos en otras cosas, el Gobierno ha aprovechado para sacar esta ley y corriendo el próximo 23 de diciembre en el Senado saldrá adelante, porque tampoco queremos que se hable mucho de ella, porque puede desgastar al Gobierno. Una ley contra la media España, que este Gobierno tiene como enemigo imaginario, porque a este Gobierno parece que tiene un esquema en el cual hay dos Españas, esa que tanto le gusta promover a Sánchez e Iglesias y que tanto daño hace a la convivencia. Una ley, en definitiva, pensada y ejecutada justo en el sentido contrario de lo que nuestros hijos necesitan, que es calidad educativa, que es libertad y es tener como objetivo a la educación como principal interés. Y es que igual que el viejo bipartidismo, PSOE-PP, se resiste a sacar sus manos de la justicia, pues también se resiste a sacarlas de la educación. Este es un nuevo episodio. Esperemos y ojalá no hubiera más episodios en los cuales las luchas ideológicas destruyan o tengan cabida en una ley de educación. Este episodio tal vez sea el peor que hemos vivido en los últimos años. Yo creo que sí, en el cual se utiliza esta ley también como arma arrojadiza para muchas y muchas familias. Para leyes sectarias y tóxicas tendrán a Ciudadanos siempre enfrente. En el Congreso, en el Senado y en todas las instituciones donde tenemos voz y voto, porque no duden que recurriremos esta injusticia que va a perjudicar a varias generaciones, que no trabaja por pelear contra el abandono y el fracaso escolar. El esfuerzo y el mérito en la educación creo que tienen que ser primordiales y se han de respetar, como también ha de respetarse que haya una inspección que tenga presente cómo se está realizando la labor educativa en todos los centros. La consejera hoy nos podrá decir, y esperemos, porque han dejado en manos de las comunidades autónomas el nivel de suspensos para poder promocionar, de qué manera van a subsanar estos problemas. Y nos dirán que no es ningún ataque ni a la concertada ni a la educación especial, pero es que
muchos ya no nos creemos nada, ya no sabemos dónde está el límite, hasta dónde y hasta cuándo se podrán seguir vulnerando los derechos de las familias y, lo que es más importante, la educación de nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues, señora López, usted habla de mentiras. No sé si usted se habrá leído la ley, yo sí me la he leído, mire. Y hay una disposición cuarta, ¿vale?, en la cual dice que la educación especial cerrará. Pero me alegro que usted haya matizado y me alegro de que hoy el Partido Socialista de Castilla-La Mancha vaya a aprobar nuestra resolución, porque son 3 puntos en los cuales no me dirá usted que no podemos estar de acuerdo. Mire, en cuanto a esa educación concertada que los socialistas castellano-manchegos dicen que no tienen ningún problema, pues perfecto, porque mire, nosotros le pedimos que insten al Gobierno de España a que mantengan la oferta de educación concertada, ampliando con ellos las posibilidades de los padres de alumnos en cuanto a la educación de sus hijos, siendo ellos los máximos garantes y los últimos responsables de la misma. Yo creo que por lo que ha dicho estaríamos de acuerdo. Y es más, en cuanto a esa disposición cuarta sobre educación especial, pues mire, nosotros lo que le pedimos es que ante las diferentes declaraciones realizadas por el Gobierno se aclare la redacción de la disposición adicional cuarta, con el fin de aclarar el futuro de la educación especial en España. Con lo cual, estamos de acuerdo y me imagino que ustedes aprobarán esta resolución porque es muy sencilla. Le dejamos las cosas muy claras para que lo que ha dicho en esta tribuna en defensa de la educación especial y de la educación concertada en Castilla-La Mancha se respete, así como la lengua vehicular. Mire, le pedimos que mantengan la referencia del castellano como lengua oficial y común de todos los españoles y que retiren esa enmienda. Usted ha dicho que defienden la lengua del español. Pues efectivamente, demuéstrelo aquí aprobando estos solo 3 puntos en los cuales usted ha manifestado su conformidad. Creo que nos podemos poner de acuerdo ustedes, aprobar esta resolución, que es lo que usted en esta tribuna nos ha dicho, que no hay ningún problema para la concertada, que tampoco la hay para la especial y que no están de acuerdo con la lengua vehicular. Y mire, sí que creemos en el pluralismo y reconocemos las lenguas cooficiales, pero no vamos a estar de acuerdo nunca con la eliminación de la lengua oficial conforme lo dice el artículo 3 de la Constitución. Léase los artículos. Nunca vamos a estar de acuerdo con eso, ni con el sectarismo. Y cuando se habla de la concertada, Pedro Sánchez habla que se trata de eliminar guetos y ese sectarismo. Ustedes defienden la concertada, pues defiéndanla, pero apoyando la resolución, que esperemos, ya le he dicho, es muy clara. Y una cosa, usted ha reconocido que en Castilla-La Mancha hay un abandono y un fracaso escolar alarmante. Y es alarmante. Primero porque yo creo que en esta región, usted ha comentado la reducción de profesores, y me alegro también, porque me imagino que esos 3.194 profesores que se han contratado, con motivo también de la pandemia, que se decía que se han contratado, sean jornadas completas, jornadas dignas para los profesores. Y en cuanto a la participación de esta ley, pues mire, no sé, debe haber tantos bulos en la prensa y en los diarios normales, los diarios que leemos todos, en la prensa diaria, que mire, que los sindicatos dicen que no ha habido participación y se quejan. Las plataformas de asociaciones juveniles también se quejan. Los padres se quejan, las asociaciones se quejan. ¿Quién miente? ¿Mentimos porque decimos que no ha habido participación cuando creo que esta ley se ha hecho con nocturnidad y con alevosía y que no va a solucionar los grandes problemas? Porque, mire, el gran problema que tenemos es efectivamente el fracaso escolar y el abandono. Efectivamente, pero eso se soluciona con una ley que quite la ideología, que no nos enfrente los unos a los otros, que esto es lo que no ha hecho la ley. Ha buscado el enfrentamiento y se ha pactado con personas que no creen en la educación y que han buscado sus propios fines para sus propios fines electoralistas. Y ustedes tenían elección, pero ¿sabe cómo se soluciona? Con la evaluación. En esta ley se prevén varias evaluaciones en varios niveles educativos, pero claro, esas evaluaciones no pueden ser públicas. ¿Cómo vamos a hacer ese sectarismo en los centros públicos o concertados o comparar unos con otros y ver y que los padres podamos analizar qué centro educativo se muestra el esfuerzo? Tiene unas líneas educativas y una programación que hace que refuercen el mérito de nuestros hijos. No tenemos que saberlo, no se puede hacer esa evaluación pública. Ustedes ya lo manifestaron en su día cuando presentamos una propuesta aquí. Yo creo todo lo contrario. Creo que los padres tenemos derecho a conocer cómo se está educando a nuestros hijos, qué nivel de calidad tiene.
Y para eso, con esa programación que ha dicho que esta ley pretende conseguir y con todos esos objetivos, se cumple con evaluaciones. Eso que a ustedes no les gusta nada, a los que le tienen pavor, porque mire que lo hemos pedido, hemos pedido evaluación, porque las políticas se tienen que evaluar y si no funcionan se cambian. No lo he entendido cuando ha dicho que Podemos hizo aquí en principio de su intervención y demás. Mire, no sé lo que ha querido decir, pero mire, no nos mueve otro fin que en leyes fundamentales para España y para esta región, en el cual, se lo digo de verdad, parece que buscar la igualdad en cuestión, buscar la igualdad en Castilla-La Mancha yo creo que parte de la mediocridad y yo creo que debe partir de la excelencia. Y no me resigno y no me resignaré. Y puede ser que no se convaliden los puestos de diputados y demás, pero esto es una realidad. Están destruyendo la calidad educativa y esperemos no tener que arrepentirnos. Esperemos no tener que arrepentirnos de ello, con lo cual yo solo le requiero al Partido Socialista para que si es tan defensor de la concertada y esta ley no vulnera ninguno de estos principios, aprueben nuestra resolución. Muchas gracias.